¿Te ha pasado que tu código falla, pero al volver a intentarlo funciona? Eso es porque no todo error es definitivo. A veces el problema es solo cuestión de tiempo. La API puede que esté lenta, el servidor puede tardar en responder, el internet puede fallar en cualquier momento, me puedo quedar sin pool de conexiones en la base de datos. Por eso hoy te voy a enseñar a usar Tenacity, una librería de Python para manejar todo este tipo de problemas que tenemos a la hora de las estrategias de retry. Es súper potente y además me ayuda a que mi código sea paciente, robusto y resiliente a todo este tipo de errores. Pero entonces, ¿en qué consiste una estrategia de retry? Básicamente una estrategia de retry es un patrón que permite reintentar una operación automáticamente si esta falla. ¿Qué me permite hacer esta estrategia? Básicamente controlar cuántos intentos o reintentos voy a hacer de una ejecución específica, validando cosas como el tiempo de ejecución, qué tipo de errores voy a validar, en qué condiciones voy a repetir la operación o en cuáles no. Entonces vamos a ver en el código un poco más sobre esta librería. Entonces veamos cómo funciona Tenacity. Para usar Tenacity, lo primero que debemos tener es la librería instalada. Luego de eso, vamos a ver que esta librería es muy fácil de utilizar debido a que se utiliza a través de los decoradores. Los decoradores es un patrón de diseño de software que Python implementa dentro de sus funcionalidades, que permite cambiar el comportamiento de una función en tiempo de ejecución. Más adelante veremos un video de cómo se portan o cómo se manejan los decoradores. Por ahora, sepan que es una herramienta que me permite a mí modificar el comportamiento de funciones. Entonces, para usar las estrategias de retry de Tenacity, nosotros lo primero que hacemos es importar Tenacity y además importar las funciones que necesitamos utilizar. En este caso, simplemente vamos a llamar el decorador retry y le vamos a pasar al atributo stop este atributo que se llama stop after atem. Aquí vemos que la función no se pudo ejecutar y le vamos a pasar el número de intentos. Entonces le vamos a decir que pare después de intentar 3 veces. ¿Cómo funciona Tenacity? Básicamente Tenacity siempre va a buscar que la función retorne un valor. Si esta función no retorna ningún valor o se va a una excepción específica, Tenacity va a ejecutar los reintentos. Entonces veamos cómo funciona. Simplemente porque siempre se fue al error. Entonces esto quiere decir que Tenacity intentó una, 2 y 3 veces hasta que se salió. Pero veamos qué pasa si yo quito la estrategia de reintentos. Si yo quito la estrategia de reintentos, vamos a ver que solo se va a intentar ejecutar una vez y si falla, falló. En cambio, si yo dejo mi estrategia de reintentos con retry, podemos ver que la función intenta ejecutarse múltiples veces independientemente de que haga un error. Si yo aquí pongo que quiero que se ejecute 5 veces, pues ella va a hacer el reintento. Esto ya me permite a mí poder manejar de manera manual cuáles son las estrategias que yo quiero crear para que mi código sea robusto y pueda soportar este tipo de errores de conexión que yo no manejo. Pero además Tenacity me permite hacer muchas otras cosas, como por ejemplo, me permite controlar el número de intentos, pero también el tiempo que voy a esperar entre cada intento. Y eso lo podemos hacer enviando estos métodos dentro de los parámetros de mi función decoradora. Con el método waitFixed y el número de segundos que quiero que tenga el intervalo entre cada request, él va a poder hacer esos intentos. Entonces aquí lo que va a hacer es que va a hacer 3 reintentos si la función falla o cae en una excepción, pero a cada reintento lo va a hacer cada 2 segundos. Entonces veamos cómo se comporta esta función. Básicamente estamos viendo que hizo la primera llamada, después de 2 segundos hizo la segunda y después de 2 segundos hizo la tercera. Esto quiere decir que me permite a mí poderle dar un tiempo de espera a mi función para que se ejecute. Esto es muy útil a la hora que yo quiero configurar funciones que reintenten después de un tiempo para que los servidores no me cierren las conexiones pensando que los estoy atacando. Entonces, Tenacity me permite a mí utilizar este tipo de funciones para poder hacer que mi código sea robusto y resiliente a estos errores de asincronismo que se pueden presentar en Python. Pero además de eso, tenemos una API muy potente dentro de la librería Tenacity. Podemos también configurar esperas exponenciales, pero te preguntarás, ¿qué es una espera exponencial? Básicamente yo le voy a decir que haga una espera en intervalos. Entonces, por ejemplo, aquí como dicen los comentarios, va a comenzar en 1 y el máximo va a ser 10 segundos, estamos hablando en segundos, y un factor de multiplicador de 1. Entonces,
Entonces él va a ir escalando 1 a 1, a 2, a 8, a 10 segundos. Y eso hace que sea una espera exponencial. Veamos cómo se porta esta función. El primero, un segundo, 2, 4, espera 6 segundos, luego espera 8 segundos y por último termina. Esto hace que nuestros servidores no se colapsen con nuestras peticiones o que de pronto el servidor no nos desconecte pensando que estamos intentando hacer un ataque de denegación de servicio. Es muy importante poder aprender a utilizar esta herramienta ya que me permite a mí robustez a la hora de manejar, por ejemplo, conexiones a una base de datos o, por ejemplo, peticiones a una API. Esto hace que esta librería se vuelva una herramienta fundamental en nuestro día a día como desarrolladores. Pero, además de esto, podemos hacer cosas, además de las esperas exponenciales, o decirle, espera exponencial, pero además de eso, inténtalo tantas veces. Podemos decirle, detente si ocurre un error específico. Entonces yo aquí simplemente voy a decirle que reintente o se detenga si hay un error específico. Entonces aquí lo que yo le voy a decir es que haga el retry si la excepción es esta. Si la excepción no es esta, él ni siquiera va a intentar hacer los retry. Entonces veamos cómo se comporta esta función. Aquí vemos que él intentó hacer lo que hace la función, enviar datos, y como se encontró con el error, hizo los 3 intentos. Pero si yo por aquí pongo, por ejemplo, otro tipo de excepción que sea value error, él solo entra una vez y me levanta la excepción, no ejecuta la estrategia de retry. Entonces esto es muy útil cuando yo quiero buscar una excepción específica, un error específico dentro de mi código, y a ese error es que yo quiero realizarle reintentos. No sé, cuando tengo un connection error, por ejemplo. Entonces, si mi servidor no me permite conectarme a mi base de datos, solo cuando pase ese error yo voy a ejecutar esta estrategia de reintento. Ahora veamos un ejemplo más de la vida real. Tenemos aquí nuestra librería de Tenacity con muchos métodos que importamos de ella. Además tenemos nuestra librería de Rico. Lo que queremos hacer con esta funcionalidad es traer data de un Pokémon del API de Pokémon. Si quieres saber un poco más sobre el API de Pokémon, puedes visitar esta página y aquí encontrarás la información de cómo traer información, cómo consultar los Pokémon y demás. Para este video, yo lo que voy a hacer es utilizar la librería request para traer un Pokémon por un nombre que recibe en una función. Si el status code, o sea, si la respuesta del servidor es diferente de 200, voy a levantar un error, por lo tanto, tendría que ejecutar las estrategias de retry, que él dice que espere un segundo y que haga máximo 3 reintentos. Y si no, pues simplemente que retorne. Y aquí simplemente es mi función que me controla si se cayó el retry o si puedo obtener el Pokémon. Entonces probemos con Pikachu. ¿Qué pasa cuando yo solicito Pikachu? Mira, consulta una vez, consulta 2 veces y no se pudo obtener el Pokémon porque no existe o no lo encontró. Y la estrategia de retry funcionó perfectamente. Luego de 3 intentos, simplemente se dio por vencido y lo dejó pasar. Pero ¿qué pasa si yo le digo que busque un Pokémon que sí existe, como Pikachu? Él simplemente va a ir a consultar el Pokémon y como me responde toda la data de ese Pokémon, simplemente deja de intentarlo. Y ya con eso sabemos que nuestro código funcionó a la perfección. Entonces, en conclusión, Tenacity es una librería que me permite a mí que mi código sea robusto frente a muchos tipos de errores y me permite a mí tener esa resiliencia para manejar las conexiones tanto a bases de datos, servidores y otro tipo de conexiones que quiera manejar. Los invito a que utilicen esta librería ya que es muy útil a la hora de implementar una estrategia de resiliencia en su código. Además de eso, hoy en día se requiere este tipo de estrategias para las conexiones con los LLM, ya que muchas veces o se nos acaba la cantidad de tokens o los RPM, que serían los requests por minuto, y este tipo de estrategia me permite a mí seguir mandando el request bajo ciertas condiciones específicas sin tener que implementar lógica adicional en mi código. Entonces, los invito a que me sigan para que podamos seguir aprendiendo de Python y nos vemos en un siguiente video.